Vamos a tomar la Universidad de la Vida. La Universidad de la Vida tiene como objetivo enseñarnos principios fundamentales, principios básicos, poderosos para la nueva vida en Cristo. Cada semana es una enseñanza que es una herramienta muy útil para tomar decisiones ahora que conocemos a Jesús. Así que si usted es nuevo creyente, le invitamos a tomar la Universidad de la Vida. Si usted no es tan nuevo creyente, pero no ha tomado Universidad de la Vida, pues le invitamos también, ¿verdad? Que ya no siga ahí, sino que pueda aprender mucho más. Sé que son 9 semanas que dura el curso, pero será el mejor tiempo que haya invertido. Será de gran provecho para su vida, para su familia, para la toma de decisiones que tiene por delante. La otra escuela que tenemos en la iglesia es la Escuela Capacitación Destino. Como su nombre le indica, esa escuela le ayuda para alcanzar el propósito o el destino que Dios tiene para su vida. El que estemos en esta tierra es una señal de que Dios nos envió a cumplir una tarea, a cumplir una misión, cada uno de nosotros, desde el menor hasta el mayor, sin importar su grado de educación escolar, sin importar su condición socioeconómica, sin importar nada de eso. Cada uno de los que estamos aquí en esta tierra hemos sido creados para cumplir una misión, una tarea. Dios le tiene aquí para que pueda cumplir un propósito. Así que Capacitación Destino le prepara, le ayuda para que usted pueda desarrollar el propósito de Dios para su vida. Y si usted no ha tomado Capacitación Destino, le animamos a inscribirse. Si usted terminó el primer nivel, le animamos a tomar el segundo nivel. Si usted ya terminó el segundo nivel, le invitamos a tomar el tercer nivel. Será de gran bendición, de gran provecho para su vida. Así que las inscripciones a las escuelas ya están abiertas, ya estamos listos para arrancar. Ya el próximo domingo le daremos la fecha exacta en que vamos a iniciar la Escuela Capacitación Destino. El otro anuncio que también tengo que darles es que ya vamos a iniciar nuestro segundo desafío de ganar almas para Cristo. Quizás diga, otra vez, sí, otra vez. Mientras tengamos vida, mientras Dios nos permita, debemos de seguir ganando almas para Cristo. ¿Tá? Mientras Dios nos dé la oportunidad de llevar el mensaje, vamos a hacerlo, vamos a anunciarlo, vamos a compartirlo, vamos a testificar a aquellos que aún no conocen a Jesús. La marca de la iglesia de Hechos es que ellos predicaban a Cristo, es que ellos llevaban el mensaje de Cristo, es que ellos donde quiera que iban llevando la buena nueva de salvación. Y nosotros queremos ser como esa iglesia del libro de Hechos, una iglesia que predica la palabra de Dios. Así que ya estamos listos, esperamos, ¿verdad? Para aceptar el desafío de ganar almas. Si usted quiere ser parte de este esfuerzo como iglesia para llevar el evangelio a los que todavía no conocen a Jesús, le invitamos a responder a ese desafío. Ya vamos a iniciar el desafío, ¿verdad? Ya prepárese para... Como ya empezó la época de lluvias, entonces ya ve que cuando empezamos el desafío lo hacemos los martes a las 7 de la noche. Entonces el desafío, una vez que empecemos, no vamos a parar. Si no llueve, nos vamos a ver aquí, cara a cara. Si llegara a llover, no veríamos en línea, pero no veríamos, ¿verdad? Solamente que se vaya el internet o algo así, bueno, ya quedaría. Pero una vez que empecemos las 8 semanas de desafío, nos vamos a ver, sea cara a cara o sea en línea, pero nos vamos a ver. Ni la lluvia nos va a parar, ¿verdad? Porque la obra de Dios tiene que hacerse con diligencia y no podemos dejar que ningún obstáculo nos
nos limite. Además, estuvimos orando porque veían la lluvia, ¿verdad? Estuvimos orando. Pues ahora, pues con mayor razón debemos de predicar si Dios ha sido bueno con nosotros. Lo que decía mi hijo Donny es verdad. Había ciudades, regiones enteras, no del sureste, sino del país, donde estaban en una crisis de agua terriblemente grave, muy, muy grave, y muchas de esas regiones fueron bendecidas muy, muy grandemente por este ciclón. He visto las fotos de las presas, rebosando esas presas, mire, agua para muchos años. Ríos que se habían secado, aunque usted no lo crea, había ríos. Yo vi las fotos de los ríos que estaban secos, veo las fotos de los ríos corriendo agua de nuevo, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios. Así que si Dios nos mandó una bendición tan grande, ¿cómo no vamos a predicar el Evangelio, verdad? ¿Cómo no vamos a hablar de ese Dios maravilloso que tenemos? Así que prepárese porque ya vamos a empezar. ¿Quiénes pueden participar? Todo el que quiera, todo el que quiera, el que quiera aprender cómo llevar el Evangelio a otros, le invitamos. Vamos a empezar. Ya les voy a decir la fecha exacta, solo estoy anticipando lo que viene por delante, ¿verdad? Así que están abiertas las inscripciones a la Escuela Universidad de la Vida y Capacitación Destino. Están abiertas las inscripciones están ya los preparativos para empezar el segundo desafío de ganar almas para Cristo. Muy bien, vamos a empezar con la palabra de Dios. Quiero que abra su Biblia, por favor, en el libro de Romanos, capítulo 4, versículos del 16 al 22. Libro de Romanos, capítulo 4, del 16 al 22. Voy a leer la palabra de Dios, dice así. Romanos 4, 16. Por lo tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Amén. Hoy vamos a hablar de el padre de la fe, de Abraham. El tema para esta enseñanza es una pregunta: ¿cómo es el Dios en quien creemos? ¿Cómo es el Dios en que tú crees? Esa pregunta es muy importante. Si tú no conoces al Dios en el que crees, entonces estás caminando a ciegas. Tú no puedes confiar en alguien que no conoces, ¿verdad? Ahora, con la inseguridad que hay, cuando suena tu celular y ve que dice número desconocido, lo piensas antes de responder, ¿verdad? Dice, número desconocido, ¿quién será? ¿Será alguien bueno? ¿Será alguien malo? ¿Será un cobrador? ¿Quién será? Y algunos ya no contestan cuando dice número desconocido. No quiero saber quién sea, ¿verdad?
¿Por qué? Porque tú no puedes confiar en alguien al que no conoces. Por eso la pregunta de esta mañana es muy importante para todos nosotros. ¿Cómo es el Dios en quien creemos? ¿Cómo es el Dios en el que tú crees? Necesitas conocer al Dios en el que tú crees. Abraham se le llama el padre de la fe. Abraham conocía a Dios. Y cuando digo que conocía a Dios, no es conocerlo solo de teoría, de mente, de intelectualmente. Él conocía a Dios. Mire lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 23. Santiago 2, 23 en la Nueva Traducción Viviente dice: y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. ¡Wow! Abraham era amigo de Dios. Amigo de Dios. Ya cuando dice que Abraham era amigo de Dios, es que se conocían a la perfección. Si tú tienes a una persona que es tu mejor amigo, esa persona sabe muchísimo de ti, acerca de ti. Esa persona sabe, conoce cosas íntimas, privadas, confidenciales que otros no conocen. Esa persona, como tú confías en él, le has confiado tus secretos, tus recuerdos, le has depositado muchas cosas personales a esa persona, porque es tu amigo. Abraham fue llamado amigo de Dios. Abraham y Dios se conocían a la perfección. Dios conocía a Abraham a la perfección y Abraham conocía a Dios a la perfección. Entonces, Abraham conocía a Dios y la pregunta para ti es: ¿cómo es el Dios en quien crees? Si alguien te preguntara: ¿cómo es el Dios en el que tú crees?, ¿qué le contestarías? ¿Qué le dirías? ¿Qué respuesta tendrías para esa persona que te dice: ¿cómo es el Dios en el que tú crees? ¿Cómo actúa? ¿Cómo es? ¿Cómo se conduce ese Dios? Hoy vamos a hablar del Dios de Abraham, que es nuestro Dios también, para que nosotros, al igual que Abraham, podamos conocerlo íntimamente, profundamente, y podamos confiar en él. ¿Cómo es el Dios en quien creemos? La primera cualidad del Dios en el que creemos está en el versículo 19 de Romanos 4. Quiero leer la Nueva Versión Internacional. Escuche lo que dice la Nueva Versión Internacional. Romanos 4:19 dice: su fe, la fe de Abraham, no se debilitó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. La primera cosa que Abraham sabía de Dios es que Dios es un Dios que le da vida a los muertos. Dígale al que está a su lado: mi Dios le da vida a los muertos. El Dios en que yo creo le da vida a los muertos. Es lo primero que tiene que saber del Dios de la Biblia, es que Abraham estaba seguro que el Dios en el cual él creía era poderoso para devolverle la vida a lo que estaba muerto. En ese caso, en el pasaje que leímos, lo que estaba muerto era la matriz de Sara. Ahí dice en el pasaje: la matriz de Sara estaba muerta. ¿Por qué dice que estaba muerta? Por dos razones. Uno, porque la matriz de Sara era infértil, no podía producir vida, era estéril. En la época de su juventud
por más que hizo, no pudo quedar embarazada nunca. Nunca pudo engendrar hijos. Entonces su matriz estaba estéril. Se le llama que estaba muerta. Era incapaz de producir vida. Además de que era estéril, a los 90 años, una matriz ya no tiene capacidad reproductiva, aún en una mujer sana, que es fértil. Ya una vez que llega a la menopausia, ya los óvulos dejan de funcionar, los ovarios dejan de funcionar, las hormonas dejan de funcionar. Algunas que están aquí saben lo que es la menopausia, ¿verdad? Es una etapa muy complicada para las mujeres. Es una temporada de muchos cambios, de muchas situaciones complejas en la vida de las mujeres, que marca el cese de su etapa reproductiva. Entonces, por la edad, la matriz de Sara ya no era capaz de producir vida. Además de que era infértil, además de eso, la edad, le suman a la edad, estaba doblemente muerta, ¿verdad? Muerta. También dice que el cuerpo de Abraham estaba como muerto. Así dice. No dice que estaba muerto, estaba como muerto. Es decir, el cuerpo de Abraham ya estaba muy cansado. El cuerpo de Abraham, por la vejez, estaba débil. Una de las señales del envejecimiento es que vamos perdiendo músculo. Vamos quedando delgados. Y al perder músculo, perdemos fuerza. Porque la fuerza, el vigor del cuerpo lo dan los músculos. Entonces, mientras más sucitos quedamos, más débiles estamos. Por eso algunos ancianitos necesitan que los ayuden a caminar, o necesitan una andadera, o necesitan ayuda para poder moverse, porque su cuerpo está tan débil, su cuerpo está tan cansado, que ya no es capaz de caminar con seguridad, ya no es capaz de tener la fuerza para realizar las actividades cotidianas. Entonces, tanto el cuerpo de Abraham estaba como muerto, la matriz de Sara estaba como muerta, pero ahí dice que Abraham sabía que el Dios en el cual creía le daba vida a los muertos. El Dios que nosotros creemos es un Dios que tiene el poder, la capacidad de devolverle la vida a lo que está muerto. Mire lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 11 y 12. Hebreos capítulo 11, versículo 11 y 12 en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, escuche, dice la palabra: fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Así que una nación entera vino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que, como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar, es imposible contar. Tanto Abraham como Sara sabían que humanamente era imposible que ellos pudieran tener un hijo. Abraham tenía 100 años, Sara tenía 90 años. No había manera lógica, no había manera humana, ni siquiera con los avances científicos que tenemos en la actualidad. Sería muy difícil que una anciana de 90 años tuviera un hijo.
Ellos sabían que humanamente tenían todo en su contra, que no había la más mínima posibilidad de tener un hijo. Sin embargo, había algo que Abraham sabía, que tú y yo tenemos que saber del Dios en el que creemos. Él sabía que el Dios en el que creía era poderoso para darle vida a lo que estaba muerto. Que Dios tenía el poder para devolverle la vida a aquello que estaba muerto. Usted necesita conocer a ese Dios, el Dios que le da vida a lo que está muerto. Cuando pasaron los años, nació el hijo de Abraham y de Sara, se llamó Isaac. Cuando Isaac era un adolescente, Dios le dio una orden a Abraham. Dios le dijo: Abraham, quiero que me ofrezcas en sacrificio a tu único hijo, a tu hijo a que amas. Quiero que lo ofrezcas en sacrificio para mí. A pesar de que la orden que Dios le da era muy difícil, Abraham obedece. La Biblia nos da una pista de lo que había en la mente, en el corazón de Abraham, porque uno se pone a pensar: ¿cómo fue capaz de obedecer? Si Dios me pidiera eso a mí, ¿qué haría yo? Yo reconozco que sería muy difícil para mí hacer lo que hizo Abraham, pero él lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Bueno, Hebreos capítulo 11, versículo 17 al 19 nos dice: ¿qué creía Abraham que tomó la decisión de ofrecer a su hijo en sacrificio? ¿Por qué él no dudó? ¿Por qué él no se negó? ¿Por qué a pesar de la petición tan fuerte, él estuvo dispuesto a hacer lo que Dios le pidió, de sacrificar a su hijo? Hebreos 11, 17 al 19 dice la Nueva Traducción Viviente: fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, escuchen, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, Isaac, aun cuando Dios le había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para devolverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Ese pasaje es tremendo. Cuando Dios le dice a Abraham que sacrifique, él lo hizo. Y Hebreo nos da la razón por qué lo hizo. Porque Abraham dijo: bueno, Dios me dio la promesa que de Isaac van a nacer muchos hijos, van a salir pueblos. Dios dio esa promesa. Si Dios me pide que yo lo sacrifique, entonces lo que Dios va a hacer es que después que muera lo va a resucitar. Eso creyó él. Así lo dice la Biblia, no lo digo yo. Dice, él estaba seguro, él estaba convencido que Dios iba a resucitar a su hijo. Solo para que tengan una idea de cómo Abraham conocía a Dios. Dice, bueno, yo sé que si él muere, Dios me lo va a resucitar, porque él me dio una promesa, así que voy a obedecer. Estoy seguro que él lo va a resucitar. Entonces Abraham sabía, Abraham estaba convencido que el Dios en el cual creía era poderoso para darle vida a lo que estuviera muerto. Aquello que estuviera muerto. Abraham estaba tan convencido de que Dios iba a resucitar. Él no sabía que Dios lo iba a detener en el último momento, Nosotros sí lo sabemos porque leemos la historia, pero él no sabía el final de la historia. Entonces, estaba tan convencido de que Dios iba a resucitar a su hijo, como dice Hebreos, que en Génesis capítulo 22,
versículo 4 y versículo 5, voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Génesis 22, versículo 4 y versículo 5, dice así: al tercer día les dijo a sus sirvientes: quédense aquí con el burro, mientras mi hijo y yo vamos hasta aquel cerro que se ve allá a lo lejos. Allí adoraremos a Dios y luego regresaremos con ustedes. Escuche, Abraham no dijo: y luego regresaré solo porque mi hijo se va a quedar muerto allá. No dijo eso, ¿verdad? No dijo: vean a mi hijo, que es la última vez que lo ven con vida, porque lo voy a ofrecer en sacrificio. No, él le dijo: espérenos acá, yo y mi hijo vamos a ir, y yo y mi hijo vamos a regresar. Abraham sabía que el Dios en el que creía tiene poder para dar vida a lo que está muerto. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Se ha muerto algo en su vida o alguien en su vida? ¿Ha perdido a su familia a causa de un divorcio? ¿Ha perdido la ilusión de tener un bebé? ¿Has perdido o se ha muerto tu sueño de estudiar una carrera universitaria? ¿Has perdido tu salud? ¿O has perdido tu empresa o tu trabajo? ¿Se ha muerto un ser amado y has perdido la alegría de vivir? Yo quiero que entienda eso. El Dios en el cual creemos, el Dios de la Biblia, es un Dios que tiene el poder de darle la vida a lo que se ha muerto. Para nosotros la muerte es el fin. Para nosotros con la muerte se acaba todo. Ya no hay esperanza, ya no hay retorno, ya no hay vuelta atrás. Pero en la Biblia, el Dios de la Biblia dice: no, yo tengo el poder para devolverle la vida a lo que se ha muerto. Y yo quiero que sepas, que quede grabado en tu corazón eso. Si tú crees en el Dios de la Biblia, tienes que saber que Él le da vida a los muertos. Cuando vamos a un funeral, nosotros vemos el cadáver de la persona y nosotros decimos: está muerto. Pero realmente Él no está muerto. Físicamente está muerto, ya no respira, su corazón no funciona. Pero Jesús dijo: Dios no es Dios de muertos, sino es Dios de vivos. Entonces, aún la muerte física no es una muerte completa. La muerte para nosotros es el paso a una condición o a un estado de felicidad. Por eso Pablo dice: el morir es ganancia. Estaré mejor allá, dice, que acá. Allá hay infinidad de bendiciones, podré ver cara a cara a Cristo, dice. Si usted cree en el Dios de Abraham, tiene que saber, igual que Abraham, que el Dios de la Biblia es un Dios que le da vida a los muertos. Que aquello que usted piensa que ha muerto, Dios le puede devolver la vida. Dios le puede devolver su salud. Dios le puede devolver una familia. Dios le puede devolver la alegría de vivir. Dios le puede devolver la empresa que usted perdió. Dios puede devolverle cualquier cosa que el enemigo le haya arrebatado o que usted haya perdido. Dios tiene el poder de darle vida a lo que está muerto. Un día Jesús estaba yendo a casa de un hombre llamado Jairo, porque su hija de 12 años estaba muriendo, estaba agonizando. Y cuando van en camino a la casa de Jairo, viene un criado de la casa corriendo y le dice a Jairo: Señor, tu niña ya se murió.
Tu niña ya partió de este mundo. Le dice, ya no molestes más al maestro. O sea, ya para qué va Jesús. Ya todo se acabó. Ya no hay nada que hacer. Ya está perdido. Esa fue la noticia que le dijeron. Cuando él escucha la noticia, es natural como ser humano. Él se cimbró. Él tambaleó en su fe. Y entonces Jesús lo mira y le dice, no tengas miedo. Sigue creyéndole. Esto no ha terminado, le dice. Esto no es la última palabra. La muerte no es la última palabra. La muerte no es un estado definitivo delante de Dios. Le dice, sigue creyendo. Y cuando llega a la casa, si leen la historia, le dice a los que lloraban, no lloren porque la niña está durmiendo y la voy a despertar. Y todos se burlaron de él. Y cuando llega donde está la niña, dice que le toma de la mano y le dice, niña, a ti te digo, levántate. Y en ese momento la niña volvió a la vida. ¿Cómo sabemos que volvió a la vida? Porque dijo, tengo hambre, quiero comer. ¿Sabe? El Dios que nosotros creemos es un Dios que le da vida a los muertos. Si usted cree en ese Dios, usted puede tener la seguridad que Él tiene el poder para devolverle la vida a lo que usted ha perdido. Que no se ha dado la última palabra, que Él puede devolverle la vida, la ilusión, puede devolverle la alegría, puede devolverle la salud, puede devolverle una familia, puede devolverle sus hijos, Él puede devolverle. Y no diga, será, sí, Dios es poderoso para darle vida a los muertos. Lo segundo que Abraham sabía de Dios está en ese mismo versículo, en el versículo dice, y él creyó, dice, Abraham, el cual es padre de, estoy en Romanos 4, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, eso ya lo hablamos, y llama las cosas que no son como si fueran. La segunda cosa que Abraham sabía de Dios es que Dios llama las cosas que no son como si existieran. Y aquí necesito que usted me preste atención para entender este concepto, porque es muy importante para que usted pueda mover el poder de Dios en su vida. La segunda cosa que Dios sabía de Abraham, que Abraham sabía del Dios que creía, es que además de darle vida a los muertos, él llamaba a las cosas que todavía no son como si ya existieran. ¿Qué quiere decir eso? Que el método de Dios para cambiar las circunstancias negativas en tu vida y en mi vida es que abramos nuestra boca y confesamos su palabra. Cuando Dios quiere cambiar algo que te está afectando, sea enfermedad, sea deuda, sea problemas de tu matrimonio, no sé, cualquier situación difícil que estés pasando, el método de Dios, la manera de Dios de cambiar tus circunstancias, de transformarlas en bendición, es que tú abras tu boca y declares su palabra, confieses su palabra. En el momento que tú hablas la palabra de Dios, que tú declaras la palabra de Dios, se libera el poder para que esas circunstancias sean cambiadas de mal para bien. Dios llama las cosas que no son como si ya fueran. Le voy a poner un ejemplo de Dios. Génesis capítulo 1, del versículo 1 al versículo 3. Génesis capítulo 1, del 1 al 3. Voy a leer en una versión que se llama Dios habla hoy. Así se llama la versión. Dios habla hoy. Génesis 1, del 1 al 3. Dice así, escuche. En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía entonces ninguna forma. Todo era un mar profundo
cubierto de oscuridad, y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. Y entonces Dios dijo: que haya luz, y hubo luz. Cuando Dios creó el globo terráqueo, dice que todo estaba cubierto de agua. No existían los continentes todavía. Todo el mundo era un mar oscuro, totalmente oscuro. Cuando Dios vio que la tierra estaba cubierta de agua, Dios no dijo: ay, qué oscuro está. No dijo eso. Tampoco dijo: no veo nada. No dijo eso. Tampoco dijo: no hay ni un poquito de luz. Dios no habló nada negativo. Dios no dijo lo que veía, porque Él veía que todo estaba cubierto de agua, y Él veía que, mejor dicho, no veía nada por la oscuridad. Pero Él no dijo nada de eso, sino que para cambiar esa circunstancia, esa situación de oscuridad, Él habló su palabra. Él dijo: sea la luz. Y en el momento que Él habló su palabra, la oscuridad abrió paso a la luz. Cada vez que Dios va a cambiar algo, abre su boca y habla su palabra. Cuando dice que Abraham sabía que Dios llama las cosas que no son como que si fueran, está hablando de ese método de Dios. Cuando Él va a transformar las circunstancias difíciles de nuestra vida, Él abre su boca y pronuncia la palabra para que ocurra el milagro que tú y yo necesitamos. Dios le enseñó este principio a Abraham. El nombre original de Abraham con H era Abram sin H. Abram. Abram significa Padre enaltecido. Miren lo que dice Génesis 17 del 1 al 6, nueva traducción viviente. Génesis 17 del 1 al 6 dice: Cuando Abraham todavía no era Abraham, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Al oír eso, Abraham cayó rostro en tierra. Después Dios le dijo: este es mi pacto contigo. Te haré el padre de una multitud de naciones. Además, cambiaré tu nombre. Ya no serás Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Te haré sumamente fructífero. Tus descendientes llegarán a ser muchas naciones, y de ellos surgirán reyes. Amén. Cuando Dios quería cambiar la situación de esterilidad de Abraham y de Sara, Dios le enseñó el principio de llamar las cosas de que no son como si fueran, porque esa es la naturaleza de Dios. Le dijo: mira, vas a hacer algo. Yo te veo que tiene muchos descendientes. Yo te veo que pueblos van a nacer de ti, naciones van a salir de ti, que príncipes, que reyes saldrán de ti. Todo eso que Dios está hablando no existía, no existía. Abraham no tenía ni un perrito que le ladre en ese momento. Pero Dios le está hablando y le dice: voy a hacer un pacto, te haré fructífero, vas a ser padre de multitudes, padre de muchedumbres. Y le dice: y te voy a enseñar cómo lo vas a hacer. Le dijo: a partir de hoy deja de llamarte Abraham, a partir de hoy tu nombre es Abraham, que significa padre de multitudes. Imagínense cuando llega a su casa Abraham y está Sara ahí y le dice: ¿vas a querer comer, Abraham? Un momento, mujer. Ya no soy Abraham. ¿Cómo? No, ya no soy Abraham. ¿Y quién eres ahora? Ahora soy padre de muchos hijos.
Haber pensado la viejita, ya se le botó la canica a este hombre, ya está chocheando, diría uno, ya está chocheando este viejito. Imagínense cuando fue con sus trabajadores, porque él tenía muchos sirvientes, y le dice: quiero decirles algo a todos, ya no me digan Abraham, ya no me llamo Abraham, ahora soy Abraham. Cuando me hablen, dígame padre de muchos hijos, padre de multitudes. ¿Creen que no hubo quien se burló del viejito? Pero él sabía que Dios llama las cosas que no son como si ya fueran. Y si alguien le hubiera dicho: y dices que eres padre de multitudes, ¿y dónde está tu chiquito que no los veo? Van a venir. Por eso los estoy hablando, por eso lo estoy declarando, por eso lo estoy confesando. Cuando Dios quiere cambiar algo, lo hace a través de hablar. Si tú crees en el Dios de la Biblia, cuando tú quieras cambiar algo, tienes que hablar la palabra de Dios, aunque no existe en este momento. Te voy a poner un ejemplo que escribí para ser preciso. Por ejemplo, vamos a suponer que tú estás enfermo de algún tipo de enfermedad. Si tú quieres aplicar el principio de hablar las cosas que no son como si ya fueran, tú vas a hacer una oración parecida a esta. No tiene que ser una oración palabra por palabra, pero es una idea, es un ejemplo que yo les pongo. ¿Cómo se aplica este principio? Tú orarías así: Padre Dios, tu palabra dice en 1 de Pedro 2:24 que fui sanado por la sangre que brotó de las llagas de Jesús. Por lo tanto, declaro que soy redimido de la maldición de la enfermedad. Soy libre de la autoridad de esa enfermedad, que esa enfermedad ejercía sobre mi cuerpo, y de todos los síntomas son erradicados de mí por el poder de la sangre de Jesús. Y luego le puedes llamar a tu cuerpo: cuerpo, ¿me escuchas? Eres sano en el nombre de Jesús. Eso es llamar las cosas que no son como si fueran. O sea, no, algunos dicen así: no estoy enfermo. No, eso no es llamar las cosas que no son como si fueran. No es negar lo que tienes, sino es declarar lo que Dios va a hacer, lo que vas a recibir. Eso es. No comete el error: es que yo oro y no se convierte mi marido. A ver, ¿cómo oras? Yo digo: Señor, mi marido es muy borracho, Señor, ayúdalo. Pues ¿cómo se va a convertir el hombre que estás declarando que es borracho? No, tú tienes que decir: Padre, por la sangre que Jesús derramó en la cruz, ese hombre es un santo. Ese hombre es temeroso de Dios. Ese hombre obedece tus mandamientos. Algunas mujeres veo que me están viendo como: ¿qué? ¿Qué dice, pastor? No puede ser. Sí, eso es llamar las cosas que no son como si fueran. Tiene que declarar lo que dice la palabra de Dios. Mire, un día un hombre le llevó a Jesús a su hijo. Su hijo era atormentado por un demonio. Los discípulos no pudieron echar fuera el demonio. Cuando Jesús baja del monte de la transfiguración, el papá le lleva al niño y le dice: mira cómo está, ha sufrido mucho, y le empieza a platicar la gravedad del problema. Y entonces le dice a Jesús, el padre le dice a Jesús: si puedes ayudarnos, ayúdanos. Y Jesús le dice: a ver, ¿cómo que si puedes? Con razón no lo pudieron ayudar, si él ya entraba dudando. Si algunos de ustedes oran: Señor, si algún día me vas a sanar, pero si es tu voluntad llévame. Pues, ¿cómo le va a sanar, Señor, así? Así usted no está declarando la palabra de Dios. Y Jesús le dice: ¿cómo que si puedes? Espérate, ¿qué te pasa? No se trata de si puedo. Le dice:
Se trata si lo crees, porque al que cree, todo le es posible. Wow. Así que el Dios que nosotros creemos es un Dios que llama las cosas que no son como si fueran. Un último ejemplo. Tú vas a orar delante de Dios por tu hijo que es un adicto, que por más que has luchado no ha podido encontrar la sobriedad. Y cuando tú vas y si tú oras incorrectamente, Señor, es que mi hijo es un drogadicto, Señor, es un hijo rebelde, entonces tú estás echando a perder todo. Porque cuando Dios ve a tu hijo, no lo ve como drogadicto, no lo ve como rebelde, no lo ve como perdido. Dios ve las cosas que no son como si ya existieran. Dice, ¿de qué me hablas? Yo veo un hijo responsable. Yo veo un hijo obediente. Pues creo que ese no es mi hijo, Señor. El mío es peor. No, ese es tu problema, que tú no sabes llamar las cosas que no son como si ya fueran. La segunda cosa que Abraham sabía de Dios y que tú tienes que saber es que Dios llama las cosas que todavía no existen como si ya existieran, y que tú y yo tenemos que hablarlas también. Algunos te van a decir que ya quedaste loco. Te van a decir como al Chompira, la gente dice que tú y yo estamos locos, Lucas dice. Pero tienes que entender que así es el Dios que nosotros creemos, que llama las cosas que no son como si ya existieran. Así que cuidado cómo están orando, Tienen que conocer al Dios de Abraham, que llama las cosas que no son como si ya fueran. Lo tercero que Abraham sabía de Dios está en el versículo 20 y el versículo 21. Romanos 4, 20 y 21. Dice, Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice, de hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Dígale al que está a su lado, mi Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Mi Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. La traducción en lenguaje actual dice del mismo pasaje, lo voy a leer, escúchelo. Abraham nunca dudó de que Dios cumpliría su promesa. Al contrario, su confianza era cada vez más firme y daba gracias a Dios. Abraham estaba completamente seguro de que Dios tenía poder para cumplir su promesa. La tercera cosa que Abraham sabía de Dios es que Dios es poderoso para cumplir lo que ha prometido. Ahora, quiero decirles algo. Al principio, cuando Dios le da la palabra a Abraham, tanto Abraham como Sara dudaron. No crean que el primer día que Dios se lo dijo, Abraham dijo, sí, Señor, lo creo, lo confieso, lo declaro, así será. No dijo eso. La reacción de Abraham cuando escuchó la promesa de Dios fue de incredulidad. Se lo voy a demostrar. Génesis 17, del 15 al 19, Nueva Traducción Viviente. Génesis 17, 15. Entonces Dios le dijo a Abraham, con respecto a Sarai, tu esposa, su nombre no será más Sarai, a partir de hoy se llamará Sara. Yo la bendeciré. Te daré un hijo varón por medio de ella. Sí, la bendeciré en abundancia y llegará a ser la madre de muchas naciones. Entre sus descendientes habrá reyes de naciones. Escuchen, entonces Abraham se postró hasta el suelo,
pero se rió por dentro, incrédulo. ¿Cómo podría yo ser padre a la edad de 100 años? Dijo, pensó. ¿Y cómo podrá Sara tener un bebé a los 90 años? Así que Abraham le dijo a Dios, que Ismael viva bajo tu bendición especial. No voy a seguir leyendo hasta ahí. Cuando Abraham escuchó la promesa, se puso de rodillas, no de adoración, sino para que Dios no vea que se estaba riendo. Y dice, y se rió por dentro, incrédulo, y dijo, ya parece que mi marido va a llegar a ser un predicador. Dios no sabe lo que está diciendo. Ya parece que mi matrimonio va a ser una familia sacerdotal. No. Dios no conoce a mi mujer que me tocó. Él tuvo incredulidad. Ahí lo dice la Biblia. Sara, vean cómo resonó Sara cuando Dios le dijo lo mismo. Génesis capítulo 18, del 9 al 14. Génesis 18, del 9 al 14, Nueva Traducción Viviente, dice: ¿Dónde está Sara tu esposa?, le preguntaron los visitantes a Abraham. Está dentro de la carpa, contestó Abraham. Entonces uno de ellos le dijo: yo volveré a verte dentro de un año y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara escuchaba la conversación dentro de la carpa, desde la carpa. Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo y hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos. Así que se rió en silencio dentro de sí misma y dijo: ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer? Sobre todo cuando mi señor, mi esposo, también está muy viejo. Ella dijo: si yo estoy vieja, mi esposo está más viejo todavía. No me ayude, compadre, ¿verdad? No me ayude, mujer. Entonces el Señor le dijo a Abraham, escuche, ¿por qué se rió Sara? Y dijo: ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? Y entonces le dice: ¿existe algo demasiado difícil para el Señor? ¿Acaso crees que sea difícil hacerlo? Dice. ¿Crees que yo no puedo hacer que ella tenga un hijo a los 90 años? ¿Crees que yo no puedo hacer el milagro de que tu esposo sea un predicador del evangelio? ¿Crees que yo no puedo darte un matrimonio, una familia sacerdotal? ¿Crees que sea, Dios le dice, creas que sea difícil? ¿Crees que no lo puedo hacer? ¿Dudas de mi poder? Cuando la palabra de Dios llega a nosotros, parece un disparate. Que Dios te dice: hijo, te veo como un empresario y no tienes ni para tu camión de regreso. Dice: ¿cómo, Señor? Si supiera que a ver quién me da ray porque se me voy caminando a mi casa. Y cuando llegue no sé qué voy a comer porque no hay comida. Esta semana no cayó nada, ¿no? Cuando Dios nos habla parece un disparate, es la verdad. Por eso tanto Abraham como Sara al principio se rieron, pero como de burla, decir, ya parece, eso es imposible. No, eso que está diciendo no se va a cumplir, eso no puede ser realidad. Está fuera de la lógica, está fuera del sentido común. No hay sentido común en lo que Dios te dice. Si vas a creer con tu corazón la palabra, si vas a confesar con tu boca la promesa que Dios te da, debes de estar totalmente seguro que para Dios no existe nada imposible. Algunos de ustedes han recibido palabra profética de lo que Dios va a hacer en su vida. Dios llama a las cosas que no son como si ya fuera.
Algunos de ustedes están batallando con esa palabra porque al igual que Abraham y Sara, ustedes lo ven como que no tiene lógica, como que no es racional, como que dice, Dios dijo que voy a tener mi casa, pero ¿cómo? Si no tengo ni Infonavit, no tengo nada, o sea, ¿cómo voy a tener? O sea, están así como dudando, están como, no sé por qué me dijeron eso, no creo que no se va a poder, o sea, si usted va a ver el milagro realizado en su vida, tiene que saber, tiene que estar convencido de algo, que el Dios que le da la palabra es poderoso para ver que se cumpla esa palabra. ¿Cómo? Pues Él lo sabrá cómo lo va a hacer, no yo. Él sabe cómo lo va a hacer. Él tiene el poder para hacerlo. Y me llama la atención en el pasaje que leímos de Romanos, que dice que Abraham estaba plenamente convencido. O sea, primero, como leímos, él dudó. Primero Sara dudó, pero después se convencieron. Después ellos ya no dudaron. No, Dios dijo que vamos a ser padres de multitudes, lo creemos. Y dígame, Abraham, dígame que soy padre de multitudes y declaren que yo soy padre. Y no me digan Abraham, Abraham es mi nombre, Dios va a hacer. Y él se aferró, él estaba convencido que Dios lo iba a hacer. Y yo le pregunté al Espíritu Santo, ¿cómo es que se convenció? Porque primero dudó y después estaba convencido, ya no dudó. ¿Cómo? Volvemos al punto 2. Porque él empezó a confesar la palabra. Recuerde que la fe viene por oír la palabra de Dios. Cuando tú empiezas a orar por tu marido y empiezas a declarar que su nombre es santo, justo, que su nombre predica la palabra, que su nombre temeroso de Dios, al principio puede parecer locura, pero cuando tú lo estás hablando lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, tú lo estás declarando, lo estás confesando, lo estás profetizando, como decía la pastora Doris Perla. Cuando tú estás hablando la palabra, la fe está siendo sembrada en tu corazón, y a pesar de que tus ojos humanos no solo ven que no hay cambio, sino que antes se chumaba 2 días, ahora 5 días. Tú lo sigues declarando y Señor, tú lo dijiste. Tú, Señor, tu palabra dice, la palabra que está tú profetizaste esa. Señor, yo lo creo, yo lo declaro, yo lo confieso. Yo sé que tú eres poderoso para hacerlo, Señor. No quiere convencerlo a base de cazuelazo porque no va a poder. Deje que Dios haga la obra. Usted confiese la palabra hasta que esté segura. Hasta que diga, él va a ser un hombre de Dios, estoy seguro. Dios va a cambiar su vida. Dios lo va a transformar en un vaso de honra. Lo creo, estoy convencida. O sea, ¿por qué nace la fe? Porque usted lo declara. Por eso este punto está unido al otro. Si usted no puede tener fe si usted no lo declara. Recuerda lo que dijo la pastora Doris en su enseñanza, que aquel hombre que su esposa estaba por morir, ¿recuerdan? Bueno, las mujeres lo escucharon. Y él cuando oraba lo que decían los doctores. Es que el doctor dijo esto, es que el médico dijo esto, es que dice que va a pasar esto. Entonces le dijeron, espérame un momento, vamos a poner de acuerdo. ¿Vas a hablar lo que dicen los doctores o vas a hablar lo que dice Dios? Porque así no va a funcionar. No voy a hablar lo que dice Dios. Ok, entonces pongámonos de acuerdo. Y dice que él buscó 300 versículos de sanidad en la Biblia, ¿se acuerdan? Y que lo escribió y lo pegó. Donde se movía en su casa había un versículo. Y él, Padre, tu palabra dice. Señor, iba a lavar trastes. Señor, tu palabra. Iba al baño. Señor, tu palabra. Iba a donde fuera. En su casa estaban las palabras. Y él lo hablaba, él lo declaraba, él lo profetizaba. Y ocurrió el milagro. Entonces usted tiene que incrementar su fe al hablar la palabra de Dios. Dios tiene el poder para cumplir su promesa, pero Él necesita que tú hables su palabra para que el poder de su palabra pueda llevar a cabo el milagro que tú estás esperando. Termino cuando el ángel Miguel se le aparece a la Virgen María
Lucas 1, 34 al 37, Nueva Versión Internacional. Lucas 1, 34 y 37 dice así: el ángel le dice a la Virgen que va a tener un bebé, y ella dice: ¿cómo podrá suceder esto?, preguntó María al ángel, puesto que soy virgen, o sea, no estoy casada. No hay manera que yo tenga un bebé porque nunca he tenido intimidad con un varón. Y el ángel le dijo: escuche, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril, ya está en el 6º mes de embarazo. Porque para Dios no hay nada imposible. Amén. La Nueva Traducción Viviente dice: pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Hay 3 cosas que tú y yo tenemos que saber de Dios, del Dios de Abraham, el Dios de la Biblia. Lo primero, que el Dios en el que creemos es un Dios que le da vida a los muertos. Lo segundo, que Dios llama las cosas que no son como si ya existieran. Cambia tu manera de hablar. Habla conforme a la palabra de Dios. Y tercero, que Dios es poderoso para cumplir lo que te prometió. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. No lo dudes. No lo dudes. Él lo va a cumplir. Porque la palabra de Dios siempre se cumplirá. Quiero que se ponga de pie un momento, por favor. Pregunto, ¿cómo es el Dios en el que tú crees? ¿Pueden decirme cómo es el Dios en el que creemos? ¿Cómo es el Dios en el que creemos? Si ya se les olvidó, vuelvo a predicar otra vez todo. Primero, el Dios que da vida a los muertos. ¿Cómo es el Dios en el que creemos? Llama a las cosas que no son como si ya existieran. ¿Cómo es el Dios en el que creemos? Es poderoso para cumplir lo que prometió. Entonces, puedes confiar en ese Dios. Yo no sé qué tan difícil sea la situación que tú estés pasando. Yo no sé cuáles sean tus circunstancias en ese momento, hoy domingo 23 de junio. Pero sí sé cómo es el Dios en el que hemos creído, sí lo sé. Y yo te puedo afirmar, según la palabra de Dios, que no miente, que Dios le da vida a lo que esté muerto. Que Dios llama las cosas que no son como si ya existieran. Y que Dios tiene poder para cumplir su palabra. Quizás tú me digas, pastor, es que yo necesito fe. Si necesitas fe, confiesa la palabra. Recuerda que la fe viene por el oír la palabra. Declara la palabra. Profetiza la palabra, anuncia la palabra, que de tu boca siempre salga la palabra de Dios, no lo que ves, sino lo que Dios va a hacer, porque recuerda que Él tiene el poder para cumplir todo lo que ha prometido.
Vamos a orar. Padre, que hoy tu palabra quede sembrada en nuestro corazón. Yo sé que algunos han sentido que se han muerto cosas en su vida, sus ilusiones, sus esperanzas, sus expectativas, sus sueños, que ya lo han dado por perdido, que piensan que ya se acabó, pero que hoy reciban la revelación que tú eres poderoso para darle vida a los muertos, que tú puedes volver a la vida sus sueños, sus ilusiones, sus esperanzas, que puedes volver a la vida cada una de esas promesas que ha salido de tu boca. Ayúdanos a llamar las cosas que no son como si ya fueran, así como tú lo haces. Cuida nuestras palabras, Señor. Ponle candado a nuestra boca para no orar incorrectamente. Que cada vez que abramos nuestra boca confesemos tu palabra, declaremos tu palabra, sin importar nuestras condiciones actuales, sin importar los reportes médicos, sin importar lo que esté pasando en ese momento. Que cuando abramos nuestra boca sea tu palabra la que salga de nuestra boca, porque la palabra es creída en el corazón, es confesada con la boca para que ocurra el milagro, Padre. Danos la convicción, la seguridad como Abraham, que tú eres poderoso para cumplir lo que has prometido, que no está perdido, que no es demasiado tarde. Tú lo vas a hacer, por difícil que parezca, por imposible que parezca. Para ti no hay nada difícil. Lo que tú prometes, tú lo cumples, Señor. Gracias por ser nuestro Dios, porque hoy te conocemos de una manera más profunda, así como lo hizo Abraham.